Buenas tardes, compañeros, compañeras. El directorio del Partido Nacional, especialmente su presidente, Pablo Iturralde, me pidió que en mi calidad de secretario de la Presidencia de la República hiciera el informe de lo que significó la agrupación de gobierno, que obviamente abarca el Poder Ejecutivo, abarca las empresas públicas, servicios descentralizados, que tiene que ver, y cuesta resumirlo en poco tiempo, lo que vivimos en estos casi 4 años de gestión. Y tenemos que retrotraernos al día previo al 1 de marzo del 2020, a los días previos, cuando nos tocó encabezar la transición de gobierno. Y empezamos a ver en esa transición que en realidad después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, con mayoría propia y con bonanza económica, bueno, había una cantidad de cosas que no habían hecho. Y no lo hicieron porque no quisieron, no porque no pudieron. Y empezamos a ver que el déficit fiscal era el 5%, que el desempleo era el 10.5%, 194.000 uruguayos sin laburo. Y empezamos a ver que la deuda externa estaba creciendo. Pero empezamos a ver unos datos que son desgarradores. 218.000 uruguayos en más de 650 asentamientos viviendo en condiciones indignas. Ese es el país que heredamos, además de un país tremendamente inseguro. Me acuerdo el 2 de marzo, entrar en la primera reunión de la Torre Ejecutiva esa mañana, porque no me voy a olvidar nunca más de esa reunión, con el presidente de la República, con el entonces ministro del Interior, nuestro querido Jorge Larrañaga, y con los 19 jefes de policías, donde Luis le dijo: yo voy a ser el primer policía y los voy a respaldar. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar una serie de iniciativas, planes, que habíamos armado en un proceso de 5 años, pero que a los 13 días hubo que recalcular. La pandemia, quizá la más dura de las 5 crisis que tuvimos que vivir en el gobierno. 5. La pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania, con los efectos inflacionarios en el petróleo, la sequía en el verano, con el efecto sobre todo en el sector agropecuario y en la granja en general, la sequía en el invierno, con el déficit hídrico para la zona metropolitana, y obviamente la situación con el litoral, fundamentalmente con Argentina, de diferencia cambiaria. De las 5 crisis, empezamos por la primera, la pandemia, que fue la más dura porque era ir contra un enemigo invisible, que teníamos que salir a combatir y donde además pensábamos que todos iban a estar del mismo lado, defendiendo a los uruguayos. Y ahí me llevé la primera decepción. Porque tomamos una decisión, Luis, el gobierno tomó una decisión, que es dar la cara. Todos los días en la televisión dar la cara, en la prensa, donde fuera dar la cara, hacerse cargo pero decirle a la gente la verdad. Lo bueno y lo malo, dar amparo y sobre todo a rumbo. Cuidar la salud, que era lo primero, y cuidar la economía, que era lo segundo. La primera decepción es cuando pensé que esto iba a ser una causa nacional en defensa de la salud de los uruguayos, en una pandemia que acorralaba al mundo y al Uruguay. El Frente Amplio iba a tocar la puerta a la Torre Ejecutiva y decir: presidente, somos diferentes, pero en este tema somos uruguayos y estamos con usted a la orden. Y sin embargo, a los 15 días de la pandemia los vimos caceroleando, pidiendo cuarentena obligatoria, pidiendo que nos encerremos porque si no nos contagiamos.
y ahí vi la actitud que iba a ser constante y permanente de la dirigencia del Frente Amplio esos 5 años. ¿Qué hizo el gobierno ante la pandemia? Cuidar la salud. Claro que cuidar la salud. Duplicó los CTI, trajo las vacunas, un plan de vacunación, hizo los cuidados, no cerró la economía porque la gente se iba a morir de hambre. Y tratábamos que a pesar de las presiones políticas, de cuarentena obligatoria y de encierro obligatorio, tuviéramos con la gente un vínculo de confianza donde la gente comprendiera y aceptara el concepto de libertad responsable, donde la gente se cuidara y se cuidó. Y se cuidó. Y lo primero que hicimos, a pesar de la pandemia, porque nunca usamos, lo decía Luis, lo repito ahora, nunca usamos, como la mayoría de los países de América Latina, la pandemia ni ninguna de las crisis como excusas o para no hacer lo que había que hacer o para subir impuestos. Es más, a pesar de la crisis, hicimos lo que había que hacer y bajamos los impuestos con 2 cosas que para mí me parecen muy importantes. Poner muy firme el concepto de libertad y además poner el concepto de libertad asociado al ciudadano como centro de las políticas públicas. Eso fue general en estos 4 años, en cada una de las acciones de gobierno. Lo primero que hizo el gobierno fue ordenar la casa. Ya le dije cómo recibimos el país y lo fue ordenar la casa en materia económica. Y yo le puedo decir que el año pasado, que este año quizá más condicionado por la sequía, la doble sequía, pero bajamos obviamente el nivel de desempleo. No solo recuperamos los empleos que perdimos en la pandemia, sino que además recuperamos los empleos que se perdieron en el último gobierno del Frente Amplio. Se crearon 112.000 puestos nuevos de trabajo en estos 4 años. Se recuperó el salario real, se recuperó el grado inversor, aquel que estuvimos a punto de perder, a minuto de perder. Y no solo lo recuperamos, sino que somos el único país de América Latina a la cual las calificadoras de riesgo le mejoraron la nota. Tuvimos responsabilidad económica, responsabilidad fiscal, cuidamos la plata de la gente, hay 25% más de inversión que en el 2019. El año pasado tuvimos un crecimiento de casi un 5% de la economía y el año que viene vamos a tener valores parecidos. Bajamos el desempleo, aumentamos el salario real por encima del 2019, mucho antes de lo que habíamos prometido. Mucho antes de lo que habíamos prometido. Pero además, bajamos el informalismo casi 4 puntos. Ustedes me dirán, ¿es una condición absolutamente suficiente? No, pero es necesaria. Ordenar la casa fue necesaria. Ordenar la economía fue necesaria y yo quiero hacer un reconocimiento especial al equipo económico y particularmente a la ministra de Economía, Susana Arbeleche. Y después pusimos en la agenda del gobierno, una serie de decisiones que fueron transformadoras, que lo hacen ser un gobierno diferente y que hace generar estas cosas de estos videos que nos llenan de orgullo y de emoción. Este gobierno puso al Uruguay de pie y lo puso a la vanguardia en una cantidad de temas. Primero, política ambiental. Vamos a reconocerlo, este gobierno creó el Ministerio de Ambiente, pero además este gobierno, primer país en el mundo, emitió deuda soberana con indicadores ambientales de cumplimiento y fue un éxito por 3ª vez a nivel mundial. Uruguay a la vanguardia en política ambiental transversal en medio de las políticas públicas. Trabajamos en política de empleo. Hoy tenemos récord de personas trabajando, 1.710.000 uruguayos trabajando, no existen
situación es igual. Hoy tenemos una inflación dentro del rango meta, un poquito más del 4%. Hay que remontarse quizá un poquito más, 18 años, cerca de 20, para ver esta situación. Hoy tenemos un plan de infraestructura que no recuerda la historia del país, con 3.600 millones de dólares. Ahí está el ministro Falero, pido un aplauso para él. Y antes estaba Luis Alberto. Porque está bueno que en estos temas hay un rumbo y las personas trabajen en función de un rumbo y un programa. Pero miren que en el plan de infraestructura llegamos a todo el país, a obras icónicas, no es solo la charqueada, a la ruta 6, a la ruta 7, a las rutas transversales, a las doble vías, a rutas que nunca se imaginaron que iban a llegar. Este gobierno trabajó en políticas sociales como ningún otro. Se acabó aquello que las políticas sociales son patrimonio de la izquierda. Ahí está Martín Lema, ahí ante Pablo Bartol. Se invirtió como nunca, pero además se fue eficiente en el impacto. Hay cosas que está bueno recordar, pero que las hablamos en campaña electoral porque la gente lo pedía. ¿Se acuerdan que nos pedían levanten el tope de las asignaciones familiares? Porque si no, los que empiezan a trabajar, bueno, pierden la asignación y vuelven al informalismo. Teníamos que terminar con ese círculo vicioso y bueno, gracias a una política del Mides se aumentó el tope de asignaciones familiares y hay por lo menos 30.000 familias que se les premia que puedan ingresar al mercado formal sin perder el beneficio. En febrero se va a inaugurar un centro de referencia de políticas sociales en Casaballe que se llama Aparicio Saravia, donde está instalado, con 13 instituciones del Estado que se le acerca a la gente. Hay 170.000 uruguayos y hogares donde le estamos dando subsidio eléctrico, los que menos pueden, y de supergas. Se está trabajando como nunca en políticas vinculadas a la seguridad alimentaria. Acaba la FAO y las Naciones Unidas de declarar al Uruguay como el primer país de América Latina en seguridad alimentaria. Estamos trabajando en el Mides, además del bono crianza, estamos trabajando en primera infancia. Este gobierno priorizó en la rendición de cuentas 50 millones de dólares por año para primera infancia. Y este año priorizó en la rendición de cuentas un muy lindo tema que es el tema adicciones, un tema adicciones y salud mental. Pero también trabajamos en salud y no solamente en la pandemia. Yo quiero decirlo clarito, porque recorrí todo el país con ACE. Hay 7 departamentos que hoy tienen CTI nuevo gracias a esta gestión de ACE. 7, del interior del país. Hay 180 ambulancias nuevas en el interior del país. No solo el Hospital del Cerro, sino además se generaron condiciones que antes no veían. Hay un 50% más de inversión en medicamentos, hay más usuarios, hay casa de la niñez para aquellos que tienen problemas en el aprendizaje y en el desarrollo, que son cosas nuevas que ACE ha hecho por todo el país. Y ¿saben lo que? Se acabó aquel ACE atado con alambre donde todos los días nos daban malas noticias. Se acabó aquello de que si podés pagar tenés salud de primera y si no podés pagar tenés salud de segunda. En Uruguay la salud pública de primera. Trabajamos en inserción internacional y vaya si este gobierno le ha puesto foco a la inserción internacional, a la apertura. Acabamos de ver a un presidente reclamando por un Uruguay abierto al mundo, por oportunidades para nuestro país, abierto al mundo, oportunidades para nuestro país. Y ¿saben lo que a mí me da mucha vergüenza? Cuando en los foros internacionales terminábamos abrazados por afinidades ideológicas a dictaduras sin ponerle nombre a las cosas. Mucha vergüenza. Eso se terminó. Tenemos un Uruguay
que es pionero dentro del Mercosur y es pionero también a nivel del mundo en apertura, en comercio y además en denunciar cuando hay violación de derechos humanos a nivel internacional. Tenemos algunas cosas que a mí me parecen muy importantes. Además de ordenar la casa, generamos condiciones de desarrollo. Hablamos del plan de infraestructura, hablamos del MIDES, hablamos de seguridad pública. Y tenemos que hablar de Jorge Larrañaga, tenemos que hablar de Luis Alberto Heber, tenemos que hablar de Nicolás Martinelli, de los tres. Y en seguridad pública, digan lo que digan y comparen como comparen, bajaron toda la denuncia de delitos, bajaron de hurto, de rapiñas y bajaron también de asesinato. Y eso es gracias a una gestión donde le dimos respaldo jurídico a la policía, pero además le dimos respaldo político a la policía para generar cercanía con la gente. Muchas gracias por el laburo. Hoy tenemos un Uruguay más seguro. Falta, claro que falta. Porque todos los gobiernos tienen situaciones que hay que resolver. ¿Está todo bien? No, pero todo está mucho mejor. Trabajamos en un plan de igualdad de oportunidades en materia del interior del país. Y ahí puedo hablar de OPP, de todos los planes de OPP, con los municipios y con las intendencias, aumentando casi un 20% las partidas. Hablábamos de igualdad de oportunidades cuando conectamos 200 radiobases o antenas para que los lugares más recónditos del país tengan acceso a Internet. Y cuando hoy, al día de hoy, no hay una escuela y un liceo público que no tengan acceso a Internet, obra de este gobierno. Trabajamos en unas obras que le cambian la vida a la gente y tienen que ver con el desarrollo. Uno es el proyecto Arasatí. Miren, si el Frente Amplio no hubiera gastado la plata en capitalizar a ANCAP en más de 800 millones de dólares, si no hubiera gastado la plata en una regasificadora de 200 millones de dólares que nunca se hizo, si no hubiera gastado la plata en una Antel Arena, seguramente hubieran priorizado hacer obras como Arasatí para darle agua potable en forma segura y permanente a la zona metropolitana de Montevideo. Pero optaron por otra cosa. Y este gobierno terminó haciendo lo que había que hacer. Una obra de 300 millones de dólares para que Montevideo tenga una fuente alternativa de agua potable que se llama Proyecto Arasatí y ya está licitado y en 3 meses empieza a construirse. Acabamos de anunciar, y seguramente en el mes de abril empiecen las obras, después de adjudicarse la licitación, del Plan Universalización del Saneamiento, que son 61 localidades del interior. Miren, el interior tenía un 54% de saneamiento, va a tener casi un 75%. En la primera etapa, son 61 localidades, que es la primera etapa. No va a salir 349 millones de dólares, pero va a impactar en 55.000 hogares del interior del país, en cerca de 200.000 personas que van a tener las mismas condiciones que las que viven acá cerca en Montevideo. Y eso es obra de este gobierno y tiene que ver con el desarrollo. Trabajamos en un plan de asentamiento. Yo dije, recibimos el país con 218.000 uruguayos en condiciones indignas, en más de 650 asentamientos. Es inmoral. Después de haber tenido 15 años de bonanza económica, es inmoral que tantos uruguayos vivan en forma indigna. Y este gobierno, nuestro gobierno, destinó una partida histórica de 500 millones de dólares para relocalizar y regularizar los asentamientos que se llama el Plan Avanzar, que junto con MEVIR va a revolucionar el tema de la vivienda, sobre todo aquello de la vivienda precaria. ¿Se soluciona todo? No. Pero por lo menos 60.000 o 70.000 personas van a terminar este gobierno con una vivienda digna. Van a terminar este gobierno con una vivienda digna.
Este gobierno encaró una transformación educativa, bien hacían referencia, imprescindible, absolutamente imprescindible. Y encaró algo que todos nos decían, o muchos nos decían, que iba a tener costos políticos y que al tercer año del gobierno no era el momento de hacerlo, que era la reforma de la seguridad social. Y el gobierno hizo lo que tenía que hacer, diálogo social primero, escuchó y después tomó la decisión de hacer un proyecto de ley. Y se aprobó la reforma y le da sustentabilidad al sistema, sí, claro, pero además los jubilados hoy pueden estar jubilados y trabajar gracias a esta reforma de seguridad social. Ahora vemos que en esta reforma, o gracias a esta reforma, el PIT-CNT y los partidos del Frente Amplio, históricos, Partido Socialista, Partido Comunista, decidieron impulsar, juntar firmas, como lo hicieron con la LUC, ¿se acuerdan? Mientras vacunábamos, en la puerta de los vacunatorios juntaban firmas para derogar la LUC. Bueno, ahora juntan firmas para derogar no ya la reforma, para derogar el sistema. ¿Qué quiere decir para derogar el sistema? Bueno, que quieren derogar el sistema mixto y entre otras cosas derogar la SAFAP y entre otras cosas confiscarnos a los uruguayos 22.000 millones de dólares voluntarios que tenemos en la SAFAP para asegurar nuestra jubilación. Eso es lo que están proponiendo. Y está pasando algo raro, yo le quiero decir, está pasando algo raro acá. En primer lugar, el Frente Amplio no se define, en un tema tan importante no se define. Y da libertad de acción, chocolate por la noticia. Los uruguayos no nos tienen que dar libertad de acción, todos somos libres de votar lo que queremos. Pero no se define, y hay candidatos del Frente Amplio que no se definen, que todavía no sabemos qué piensan en este tema, que le da la vida a los uruguayos. Y además, ¿no les parece raro? ¿No les parece raro que el PIT-CNT, que empezó con toda esta manija, con toda esta fuerza de juntar firmas para derogar el sistema, la SAFAP, para confiscar 22.000 millones de nuestro ahorro, de repente festeje que llegaron a las 63.000 firmas cuando tienen 450.000 afiliados? ¿No le parece que el Frente Amplio le está pidiendo que pongan un freno de mano a este tema porque les quiere complicar la elección? Bueno, en esto tenemos que ser claritos. O se está de un lado o se está del otro. O se quiere derogar a SAFAP y el sistema y confiscar la plata a los uruguayos, o está de nuestro lado defendiendo el ahorro de los uruguayos. Es así. Compañeros, todas las políticas públicas de este gobierno, con aciertos, con errores, con situaciones más lindas y de otras. Todos los gobiernos tienen problemas, el tema es cómo se resuelven. Y acá lo resolvimos siempre de la misma forma, tomando decisiones, dando la cara, siendo transparente, haciéndonos cargo. Pero hay una línea transversal a toda la acción del gobierno que tiene que ver con un concepto de descentralización, de igualdad de oportunidades, con un concepto de libertad y poniendo, reitero, al ciudadano como centro de políticas públicas. Hasta aquí, brevemente, la parte de ordenar la casa, de poner el país de pie y de hacerlo de caminar hacia el futuro. Y esa es parte de mi tarea, de la cual me siento tremendamente orgulloso durante estos casi 4 años. Colaborar, ayudar, estar, decidir, instrumentar parte de esta política. Ahora vienen otros momentos. Y yo tomé una decisión. Y varios compañeros también tomaron una decisión. Y me dieron su confianza. Y yo quiero, en esta mi casa, en esta nuestra casa, como convencional, orgulloso convencional del Partido Nacional, decirles que el 21 de diciembre voy a renunciar a la Secretaría de Presidencia para dedicarme de lleno a la campaña electoral, a militar por el Partido Nacional y a empujar para que el partido traccione para un nuevo gobierno de coalición. Y lo voy a hacer con la tranquilidad de conciencia
de haber hecho todo, de haber dejado todo por este gobierno, de haber dejado todo y haber hecho todo por este país, pero además con la tranquilidad de conciencia de ser orgullosamente blanco, orgullosamente integrante de este gobierno y salir a aportar para que este Partido Nacional unido en la elección que viene, con fraternidad, pero con mucha entereza, con mucho compromiso, con mucha fuerza, en la elección que viene, que es avanzar o retroceder a lo peor del Uruguay, le diga a la gente que cumplimos cuando nos dieron el voto y que vamos a seguir cumpliendo si la gente nos ayuda. Vamos a seguir confiando. Yo les quiero agradecer a muchos de ustedes con los que interactuamos todo este tiempo, agradecerles la confianza, agradecerles el tiempo, agradecerles el afecto, agradecerles las críticas, porque siempre uno se enriquece de eso. Pero me voy con la conciencia tranquila el 21 de diciembre, por lo menos con la conciencia blanca, tranquila, de haber sido parte de un gobierno que estuvo a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. ¿Me cagás el cumpleaños?